Me van a disculpar que estoy comiendo, pero es de chocolate y no tiene gluten. Sí. Lo pueden conseguir en las Piazzu por si acaso. Esta semana vamos a hablar de The Brutalist. Y cuando yo la vi, la amé. Y lo subí a mi estado, así le puse 10 de 10, me encantó. Y cuando este señor la ha visto, también la ha subido a su estado, ¿ya? Y la odio, me parece que la odio. Pero sí me voy a enterar sus impresiones, ¿ya? A ver, para primero ir sin spoilers. Pero la ficha técnica, ¿qué se llama el director? Ah, Brady Corbett. Brady Corbett, ok. Entonces, Brutalista es una película que salió el año pasado. Salió el año pasado, ¿no? Sí. Sí. Pero recién se estrenó este año acá. Que fue dirigida por Brady Corbett. Tiene de protagonista a Adrien Brody, por si lo conocen, por el pianista tal vez, o no sé, King Kong. Y también está Felicity Jones. Felicity Jones. Y Guy Ritchie, no me creo que se llama el... Guy Pearce. Guy Pearce. Tipazos esos actores. Es muy bueno. En esta película. Sí, no, es muy buena. Y Felicity Jones, por ahí la conocen por Star Wars, y son ñoños como yo. ¿Qué es la teoría del todo? Creo que también es esposa. Sí, es la esposa, ¿verdad? Pero bueno, ellos son los actores. Empezaremos con una pequeña hipnosis, sin spoilers. Que es difícil de hacer, supongo, una hipnosita, porque son casi 4 horas de película. Sí. Pero digamos que es sobre la historia de Laszlo Toth, que se supone que es un arquitecto húngaro que escapó de la Segunda Guerra Mundial y se fue a Estados Unidos. Es básicamente su historia, de su esposa, que es Felicity Jones, y de su sobrina, que es... Jofia. Jofia. O sea, es Z-S-Ofia, ¿ya? Se escribe así, Jofia, pero Jofia. al sí lo dicen Sí, Jofia. Jofia. Así que no es tan parientia, no es tan mi tocaya. Pero bueno, básicamente es una sinopsis bien cortita, o sea, realmente vamos a entrar mucho en spoilers y no es fácil hablarlo sin, porque es muy largo y tiene mucho detalle. Indeed. Pero a ver, hablando de las cosas técnicas, ¿qué te gustó, qué no te gustó? Primeras impresiones. Me gusta, o sea, esto lo decía Alejandro G., que es un español que hace crítica, que es importante no tener tanta información de las películas a veces, ¿no? Te ayudan a disfrutar más. Y creo que eso me pasó con esta peli, que no necesitaba saber tanto. Ya. Es que yo la he visto después de todo el hype, después del discurso de Adrien Brody. En los Oscars, ya. Ajá, he visto cuando ya ganó todos los premios, he dicho ya. O sea, y yo no tenía mucha emoción por verla porque había mucho mame alrededor, ¿no? Hay mucho hype de, se ha grabado en VistaVision y todo para que las edificaciones se vean mejor y no tan distorsionadas. Pero lo que menos se ve en la peli son edificios. ¿Dónde están los edificios? Claro, es como que solo para hacer transiciones, nada más, no es que... No solo llega a disfrutar como tal, ¿no? Porno arquitectónico. Sí, no, nada, lo he sentido en términos de arquitectura que no sé nada. Bueno, yo aprendí un poco por mi youtuber favorita, de una de mis youtubers favoritas, que es Ter, que habla mucho de su carrera y entendía que, o sea, yo lo he sentido como si fuera Deadpool. Ya. O sea, como que referencias de arquitectura, pero solo se quedan ahí en referencias, ¿ubicas? O sea, ok. O sea, no sé, siento que es un medio, no es el fin, pero la película te hace pensar que es el fin, ¿no? La arquitectura. Ya. Yo, en cambio, así entré a ver la película sin saber absolutamente Eso nada. es muy importante. Yo creo que lo hubiera disfrutado más si hubiera sido así. Tanto te la pongo que ni siquiera había visto el tráiler. Bien ahí, sí, ya no veo trailers Cero, tampoco. no sabía nada, sí, yo tampoco. O sea, creo que lo he disfrutado, sí. De hecho, me acuerdo, he anotado hasta qué minuto lo he disfrutado. Hasta el minuto 2 horas con 20 minutos, no, 2 horas 25. Ya. Que es cuando meten otros problemas. O sea, siento que hay un problema de la película que carga con muchos temas, ¿ubicas? O sea, te habla de la migración, del holocausto, de la arquitectura, de
de cómo, de de esta xenofobia, bueno, slash explotación, no sé cómo llamarlo así, Sí, a los inmigrantes, te habla de las drogas, te habla de una relación rara, romántica rara entre el protagonista y su esposa. mm, Siento que como abarca tantas cosas, profundiza muy muy pocas. poco. Sí, porque solamente el tema de las drogas así queda delegado para el final. Es como Las que drogas importan. o sea, es que es algo que cobra como de alguna forma consecuencia, digamos, para su esposa, pero no para las lototes, como que, ¿qué va a pasar con él? Ya. Mm, Entonces, sí, sí, es muy, por si acaso, le mete heroína. Ya, sí, por favor, gracias. Ujú. gracias. Amo aquí. Ya. Viva hacia suya. Yo como fui a verla sin saber absolutamente nada, o sea, solo sabía que era sobre un arquitecto, ¿no? Mm, Y porque yo decía, ¿por qué bruto? ¿Qué es eso? Así, y recién me enteré, o sea, realmente van a disculpar, soy bien ignorante en cosas de arquitectura. Yo no funciono en 3D, no sirvo. Entonces ahí recién como que busqué qué era el brutalismo y todo eso. Y tal vez en ese sentido no puedo criticar la película en cómo es fiel o no a la arquitectura, si lo pone muchas referencias o no, realmente no sé nada al respecto. Pero realmente mis primeras impresiones, yo la amé. Yo la amé. Es larga, no creo que sea para todo el Eso, mundo. eso lo rescato, no le sentí larga. Que he salido de ver peli, no, bueno, he terminado de ver la peli y no me sentía cansado. Mm, Hasta a pesar de que son, bueno, para el público que ha ido a las salas son 4 horas porque tienen un receso, ¿no ve? de cumpleaños. Pero yo que lo he visto en mi casa solo han sido 3 horas y 20, creo que es lo que dura como tal. Mm, sí, porque son 15 minutos que si eran necesarios en sala, no porque sea pesada, o sea, yo también no la sentí larga. O sea, no he Mm, estado de, que acabe, ni nada por el estilo. Pero creo que, o por lo menos en lo personal, era mucha emoción y necesitaba un descanso de, ok, pasan hartas cosas, creo que me tengo que distender, charlarlo, con quien haya sido así, no sé, ha sido solo verte al espejo y charlarlo, como yo hago en mis momentos esquizofrénicos. Y, después volver a verla, digamos. Y de hecho, me gustó mucho que tenga intermedio porque ya no ya. existe Sí, eso, no ¿no? es un hábito raro Sí, y es así. bien bonito. O sea, creo que la última peli a la que fui que ¿Qué tuvo tenía? intermedio fue King Kong. Guau. ¿Cuál? ¿La de con vs Godzilla? No, la de Adrien Ah, Brody. la con Y Peter no, Jackson. sí, exacto. Y Naomi Wow, Watts. O sea, sí, hace años, es más, añazos, añazos. no había Mega Center, lo vi en el mall y tenía su intermedio. Y yo era de Mm. wow, me sentía adulta por ver una peli con intermedio. Así, ¿no? Sí, Solo y faltaba primer llamado, trin, ya. Segundo llamado, trin. no, ay, no, qué recuerdos, yo Esos soy vieja. hábitos ya no existen. Mm, Pero sí, bueno, no lo he vivido así, pero ese hábito debe ser ya, es una experiencia, ¿no? ujú, Porque nos estamos reuniendo para ver una peli exacto, o sea, y es toda la vamos a dedicarle experiencia. las 4 horas Exacto. de ese día. Ujú. Entonces, a mí sí me gustó mucho, o sea, como primera impresión, a mí me gustó mucho la película, me gustaron mucho las actuaciones. Mm, Creo que Adrian Brody, que recién me enteré que no es un ser muy querido, y entiendo muy bien por qué no es un ser muy sí. querido, la verdad. Yo que lo conocí en King Kong, y yo tengo gustos raros, ya, humildes, ya, como podrán ver con mi sexia. No sabemos nada, pero ya nos has dado un panorama. Y yo estaba enamoradísima de Adrian Brody, así me parece un tipo hermoso, así de esos sexy ugly, como Ya, decirse. ya, ya. Entonces yo estaba fascinada con él, pero nunca investigué mucho de él y ahora sí, o sea, sí entiendo por qué no se lo quiere mucho, pero su actuación me pareció muy buena y creo que se cabrea la película él porque En serio, yo pienso que yo no lo sentí así. sí, Siento que es bien pasivo. uh-huh. O sea, Quienes se cargan como la peli, personaje sí, como o... personaje. Siento que su esposa y Guy Pearce, o sea, el personaje de Van Burlen, ajá. Van Buren, o sea, son los que cargan la peli, ¿ubicas? Porque Mm, siento que ellos deciden dónde llevarlo al protagonista. o sea, en ese sentido sí te puedo entender, pero me refería a la actuación. O sea, creo que es
muy buena actuación. Mi papá, por ejemplo, porque yo, ya saben, eso siempre voy a Sí, decir creo que que mi papá. se ha entregado totalmente. Creo que Ujú, me ha hecho empatizar incluso desde el momento desde los primeros 10 minutos cuando se encuentra con su primo ujú, y está llorando, así, de verlo vivo, de estar vivos, de estar en otro lado, bueno, vivos y sin ser perseguidos, exacto. en el otro lado del continente. Y, o sea, alguna vez me ha pasado que veo actores o sea, veo al actor actuando de alguien. O sea, no me creo que es ese personaje, digamos. En cambio aquí, siento que era Laszlo. O sea, Ya, realmente actúa, o sea, ni siquiera es una persona de verdad, pero te creo que es Laszlo, que es el protagonista, ¿no? Y por eso me gustó mucho su actuación, creo que Felicity Jones igual lo hace muy bien. Aunque debo decir que para mí no es así la que mejor actuaba, para mí Adrian Brody y después Guy Pearce eran los mejores. Guy Pearce igual, qué tipo odiable, sí, ¿no? Es muy bueno. es muy buen actor. Lo llegas a odiar bien. Y sobre la trama, o sea, a mí me gustó. Sí, coincido en que quiere meterle tantas cosas que no tiene el tiempo para desarrollarlas todas. Pero al Mm, mismo tiempo siento que algunas cosas a propósito decide que no son desarrollables, digamos, o que no va a perder su tiempo en desarrollar, ¿cómo que? como aquí sí estoy entrando en spoilers, digamos, pero con esto como que nos deja con la duda de si la sobrina fue abusada o no. Ah, Jofia. Ajá. Y como Ya. que no te muestra si pasó o no pasó, o que no desarrolla mucho cuánto le afectó lo que pasó con Guy Pearce cuando estaban en Italia. Y creo que en ese sentido, si no, es como que algunas cosas te decías de, mira, pasó esto, o por ahí no pasó, pero no voy a desarrollarlo porque ahorita no me interesa desarrollarlo. Mm. Es como que parte de la vida así del pantallazo que estoy dando de la vida de esas personas, digamos. Ahí lo aprecio, ese salto lo aprecio igual, porque he dicho, sí, es otro tema, ¿no? Ujú. Es otra línea narrativa, digamos. Pero hay otra que me hace mucho ruido, he dicho, ¿para qué lo metes si ni siquiera lo vas a usar? Cuando están hablando con su amigo, que se llama Gordon, Ah, el el negrito. negrito. Ajá. Sí, porque, y él cuenta que ha perdido su esposa, Mm, y el niño habla de, no, yo te he mentido, sí, sí sí lo lo recuerdo algo, y era recuerdo. de, puta, qué tema más, o sea, fuerte, pesado, Que sale como una broma nomás. Ajá, sí, sí, eso sí. y pum, corte. Yo, ¿qué? Ya, ¿por qué me haces esto? Ujú. Me estás contando un tema súper triste No, toda y, esa escena de por sí no podía no estar, no ah, cambiaba absolutamente nada, digamos. Sí. o sea, funciona, pero funciona emotivamente, digamos. Pero ya luego te das cuenta que vale belga. Realmente esa historia queda a un lado Mm. totalmente para la gran historia, digamos, el guión completo. Y de hecho es la primera vez que lo volvemos a ver al chiquito, porque cuando él vivía con ellos Cierto, cuando era estaba niño, y desapareció, o sea, lo ves al amigo, ya tiempo después, pero nunca lo vuelves a ver al amigo hasta esa parte. Y mm, tal vez es como que una forma de decir, ah, por si acaso, está, y tienen problemas y vida, punto. Que no me parece tan buena, mm, pero ya, ahora sí entrando a los meollos del asunto, a las críticas y obviamente a más spoilers. Tenías mucho que decir en tus estados, más que mi sigo en shock, 10 de 10, así de mis estados. Nico, por favor, que no te ha gustado de la peli. como lo decía, lo he disfrutado. O sea, siento que son incluso hasta dos pelis diferentes. ¿Ya? Por eso siento que hasta el minuto 2 a la hora 2:25 digo, wow, funciona. Si terminara ahí, yo respondo por esa peli y la defiendo. ¿Ya? Pero ya después mete más cosas y más, o sea, porque empiezan a meter este tema de Israel, Ujú. de volver, de que aquí nos tratan mal a los inmigrantes y la gente no va a cambiar. Hasta incluso lo siento simbólico el tema, spoiler, de la violación de Laszlo, Ujú. porque no parece como tal una violación, ubicas, más es más metafórico, porque todo sucede bien rápido. Sí, sí, yo también Como creo que es que metafórico. para reforzar esa crítica que tiene, ¿no?, el personaje de Laszlo hacia los americanos, Ujú. como que no nos quieren aquí, tenemos que volver a Israel. Y tiene sentido, pero lo que siento que me ensucia ya para mucho la película es el final, Ya. cuando lo están haciendo como un, no sé, un conmemoración, un in Ujú. memoria, o sea, recordando la vida de Laszlo Todd, y hablan de que está, o sea, me parece de hecho un recurso tan pobre, tan naif, tan ingenuo,
tan a último momento esto de poner la cara frente a la cámara y decir tu discurso ideológico, moralino, tal cual, o sea, ser tan verbocentrista y centrarte en el mensaje del discurso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa al final? O sea, dice, tal vez que la gente no te mienta, la vida no, que no se trata de... No se trata del viaje, digamos, sino del destino. Ajá, que es lo contrario a ese otro pensamiento que dice que hay que vivir el viaje y No el no... destino. Ajá. Exacto, pero es más un sentido religioso, ¿no? Porque te habla también de... no sé, me ha hecho mucho ruido, he dicho, es como que... Y también siento que es una forma medio, no sé, sacada de la manga el término de la película. Porque me he dado cuenta que también no llegamos a conocer como tal al personaje de Laszlo. O sea, mentalmente, ¿ubicas? Como que todos se lo devoran, todos saben, o sea, todos asumen posturas sobre él. Él no llega a decir sus posturas sobre el brutalismo, de por qué está haciendo así ese edificio. Y como que todo se termina justificando para el final. Así es como que, y ni siquiera por su propia voz, sino a través de la de su sobrina. Sí, de su sobrino. Sí, es como que, no sé, me ha parecido, esperen, nuestro personaje no está cerrado. Y lo ponen ahí. A mí, de hecho, me gustó el final. Sí, en eso. Ya. Por ejemplo, que lo vi con mi papá le impactó muchísimo el final, porque sentía que él te daba la vuelta a toda su obsesión con el edificio ese, con esa explicación de por qué, eh, o sea, lo hizo así, ¿no? Eso de por qué para que le hagan recuerdo a la cárcel donde estaba, en- y como que lo fusionó con donde estaba su esposa, y todo eso. Y creo que lo que me gusta mucho de esta película, y porque creo que es una genialidad, ya, es el hecho de que, aunque también puedo decir que creo que es mi mayor crítica, y después te voy a preguntar, porque es increíblemente interpretable. O sea, nunca se trata de llevar a una conclusión, te abre cosas y vos verás el resultado. Y cuando habla de, a mí me hizo muchísimo, pero sí, me dio muchísimo ruido lo que la sobrina dice, que lo importante es el destino, no el viaje, porque para mí, o sea, para empezar es bien irónico, ¿no? Si es tan importante el destino y no el viaje, ¿por qué me he tragado 4 horas de película? Claro, ponme nomás el final. Claro, hazme un corto y dime, qué pena, mira, hizo un edificio Mostrarme el con su edificio dolor, terminado. exacto, porque a propósito la película no te quiere mostrar resultados. Yo me Mm. acuerdo cuando va a presentar, Y ni siquiera termina, ¿no? O sea, no se exacto, muestra la ni finalización. siquiera te muestra lo que muere la esposa, eso es lo Ni que el man. dicen, ajá. El que se llama Guy Pearce, que es ese personaje. Sí, exacto, Van Burden. O sea, y eso me parece muy fascinante porque, por eso digo, creo que es a propósito. Porque, ¿y por qué lo empecé a notar? Porque cuando está haciendo su maqueta para el edificio ese, Mm. a todo el mundo le dicen, ¿no? Que si pones la luz aquí se va a ver una cruz de tal día, así todo eso. Y dije, qué genial, o sea, qué buena idea, no sé qué capo el arquitecto. Y cuando está mostrando la maqueta está haciendo eso y nunca vemos cómo se ve, o sea, no hasta el final se ve eso, entonces parecía medio incongruente que te digan lo importante es Destino. el destino y no el viaje, cuando todo el tiempo me han negado ver resultados y finales o destinos, digamos. Verdad. Y me hizo ruido igual porque en una escena de la primera parte, eh, el personaje de Guy Pearce le pregunta a Laszlo, ¿por qué arquitectura? Mm. ¿No? Y él dice 2 frases, dice, una cosa no puede ser definida en su definición en sí misma y después dice algo tipo, no hay mejor descripción de un cubo que su construcción. ¿No? Ya, sí, Y sí, me parece. cuando dijo eso, yo estaba de acuerdo porque hablando de filosofías de vida es como que yo soy mucho de la idea que no es el destino, es el viaje, o sea, todo lo contrario. Y decía, yo lo entiendo, porque... Y claro, después se pone a hablar de la arquitectura de manera muy mística, tal vez, y por eso sus charlas intelectuales eran tan vigorizantes. ¿No? Me encantaba esa frase.
estimulantes, o estimulantes. sea, Entonces, mentalmente, intelectualmente sí. estimulantes. Hablaba mucho de cómo la construcción, o sea, lo que entendí eso es que la construcción es la esencia de algo. Entonces, que solo importe el destino y no el viaje, me sonaba, o sea, como que me Claro. chocaba muchísimo. Y eso sí lo dijo Laszlo y lo otro lo dijo la sobrina, ¿no? Laszlo. Y había muchas teorías en internet sobre cómo al final es otra. La narración de la sobrina no es confiable porque o se puede interpretar, por eso digo, es tan interpretable esta película como otra persona más que le quita la voz a él y se adueña de las palabras para sacar su propia subjetividad. Y bueno, no creo que haya llegado al punto de ella inventarse por qué hizo como hizo y se obsesionó como se obsesionó con ese edificio y todo ese background del holocausto, pero por eso no, como que no cuadraba para mí en mi caso. Y por Sí, eso decía que... comparto la incomodidad, por eso me parece, o sea, siento que es una forma de cerrar el personaje de Laszlo, porque lo escuchamos muy poco a pesar de que es una peli sobre él, por eso digo que se come en la peli, digamos, el Van Buren y la Felicity Jones, ¿qué se llama? No olvidó su nombre en la peli. Uy, es bien complicado el nombre. Ah, Erzbeth. Erzbeth, sí. Sí, eso, siento que se lo come en la peli y como que escuchamos muy poco al protagonista y que ya para el final es como que una forma de cerrar su punto de vista, digamos. Es que creo que es muy a propósito igual, o sea, no digo Porque que si es esté que bien quitas eso, no, o sea, dices, ¿qué ha pasado con Lalo, no? Claro, es que cómo terminas con Sí, su historia, ¿no? porque de paso el clímax se la carga Erzbeth. O sea, eso sí lo rescato, me parece un genial plano secuencia, que todos, es un desastre, es bien complicado, ¿no? Hasta me acuerdo de Juego de Tronos, Sí. cuando he dicho, no veo a nadie, ¿quién es quién? ¿Por qué está tan oscuro todo? Creo que, o sea, he visto mucho en internet que había gente que decía, no entiendo qué me trató de decir la película. Entonces decían, o sea, sí, bonita la cinematografía, que por cierto la cinematografía me encantó, me pareció hermosa, pero decían, ¿qué me quiere decir? O sea, ¿cuál es el punto? Y cuando yo salí de la peli y lo estaba comentando con mi papá también era, no creo que tenga un punto tan claro a propósito. O sea, creo que quiere ser, como te digo, muy interpretativo. Creo que quiere dejarlo de que el público se adueñe Claro, es de que la peli. el mismo hecho de que experimente con tantos temas te pone a cuestionarte cuál es el meollo del asunto. Exacto. Y me gusta que haya que no lo hayan, que bueno, que esté tan abierto a debate, porque yo siento que yo lo he sentido bien obvio con su discurso ahorita. O sea, porque la primera etapa es como que es una película sobre un arquitecto, pero no, es una película también sobre cómo maltratan y violan a los inmigrantes. Y no solo eso, sino que no es el problema que sea su país, sino es que bueno, es que nosotros nos maltratan porque somos judíos. Y por eso hay que volver a Israel, que es que es nuestra tierra. Por eso me hacía tanto ruido. Yo siento que eso está muy aquí. Y no hay ni discreción, ni formas de comunicarlo, sino es bien verbocentrista y al grano. Y creo que lo llega a englobar bien esta frase, esta pelea que tienen en el auto con Erzbeth y el Laszlo de Nadie esta nos gente no quiere nos aquí. quiere, ¿no? O sea, sí nos explotan, nos maltratan y pues, por eso hay que volver. O sea, bueno, él no sale por parte de Laszlo, sino por parte de Esbeth, pero llegan a la misma conclusión. Al final terminan volviendo a Israel. Y eso, me gusta que se ponga a duda, ¿no? A cuestionamiento ese tema del sueño americano. Porque comienza así, ¿no? Como que llegan y lo primero que vemos es la Estatua de la Libertad. Distorsionada, bueno, desenfocada. Sí, al revés, ajá, sí. Y he dicho, wow, qué genial. O sea, me gusta. Me gusta que ponga debate ese tema. Sí, o sea, es muy difícil decir exactamente qué te quiere decir, porque no creo que solo tenga una cosa en mente, no sé, tipo
Cónclave, que es bien obvio lo que te está diciendo, ¿no? Ah, O sea, no tienes que interpretar nada, es bien didáctico, porque esto y esto y este punto, digamos. claro. Aquí es de, bueno, pasa esto y pasa esto y esto, pero creo que lo que más me resonaba en la película era, y por eso creo que la escena de la violación de Laszlo para mí fue tan impactante. Por un lado, yo aprecio mucho que hayan mostrado una escena de violación de dos varones, porque si bien no creo que sea la única que haya, si muestras escenas de violación, todos estamos acostumbrados a que sea una mujer, y hasta le quita un poco el impacto porque dices, ah, sí, seguro es mujer, hasta insinúas que podría pasar, y más bien me gusta que no muestran si es que le pasó o no a la sobrina, pero como que ya te daba ese vibe de, ay no, creo que le va a hacer algo, no sé, ya estás con eso en la cabeza, ya estamos así programados. En cambio, no te esperas que suceda cuando sucede y le sucede a Laszlo. Estoy muy de acuerdo contigo en que es bien metafórico. No creo que haya sido para tomarse literal. Igual, es tan interpretativo que no podemos saber, o sea, y eso es a propósito, pero mi interpretación personal de eso es que ni siquiera era porque, no sé, Guy Pearce era gay, porque sí he visto gente que dice se nota que era homosexual, y era de no, o sea, para mí es metafórico en el sentido de que Guy Pearce es la representación estereotípica del yankee, pero que tan lejos de la realidad no está, ¿no? Claro, porque igual te lo muestran en la peli, ¿no? Ajá. De cómo o sea, los inmigrantes han tenido que optar por la prostitución para subsistir, ¿no? Claro, y es como que no, tú no eres mi igual. Te trato bien mientras me seas útil, mientras me generes dinero, mientras yo te pueda controlar. Y no hay mejor, o no hay metáfora más fuerte para mostrar control absoluto sobre algo que con la violación. Entonces, para mí era así. Porque he visto críticas que decían, ni siquiera se veía realista. Yo que soy un hombre que tiene relaciones con otros hombres, así no funciona. Y era de que creo que no era la idea mostrarse realista. O sea, creo que tenía que ser muy, muy metafórico. Por eso decía y te pregunto, mucha gente decía que era muy tibio con las cosas que te mostraba. O sea, no mostraba una posición por sobre las cosas que te mostraba, como, no sé, decir, drogarse con heroína está mal. Solo te decía, mira, se está drogando, nada más. Decían que eran muy tibios. Bueno, Creo no que la creo. peli tal vez, pero algo que me ha hecho mucho ruido era justo también el discurso que tuvo Eden Brody en los Oscars, Mm, porque, no sé, se puso medio prepotente y dijo, no, no me pongan la música, yo sé lo que falta. estoy haciendo. Sí. Pero de hecho me parece interesante las palabras que he usado porque habla como que de paz y de cese al fuego, pero lo toca con delicadeza, por así decirlo, pero sabemos de qué lado está, ¿no? Y eso me parecía como que algo que cerraba, digamos, en la peli, porque no sé si era necesario el discurso, pero siento que como que refuerza. Por eso siento que creo que lo hubiera disfrutado más si no hubiera visto lo de los Oscars, no hubiera visto tantos detalles de la película a su alrededor, porque claro, siento que ahí para mí estaba más que obvio ese discurso sionista pro Israel, ¿no? Pero X, eso también no está tanto en la película. Es que creo que esto es interpretable, ¿no? Porque no es un mensaje directo de esto está bien, esto está mal. No te está tratando de guiar a que hagas o no algo, o pienses o no de cierta manera. Y mi pregunta iba a dos cosas. Por un lado, creo que hay mucha gente que esperaba que tengan una posición respecto a esto, que no creo que tengan que. O sea, puedes escoger no hacerlo, pero no sé qué opinas tú. Y segundo, que qué tan tibio eres dependiendo de qué tan a la interpretación dejas tu arte. Mm, O sea, deberías tomar una postura más clara, como en este caso es es que de, eso es peligroso igual, ¿no? Porque eso lo decía en mi estado, de cómo me caga el arte que es alienante, mm, es moralino y que tiene un discurso, se con cero discreción, el que está aquí, que, o sea, que siento que se desmerita todo lo demás, o sea, por eso a mí me hace ruido el final, porque sí llego a disfrutar la peli, hasta las 2 horas 25. es que es bien complejo. ¿Y por qué me voy tanto a lo interpretable? Que me parece genial que una película llegue a polarizar tanto a la gente en tantas cosas, porque
todas las opiniones que he buscado eran blanco o negro. Es como Ya, que gente que, y tal vez un intermedio, ¿no? Gente que te decía, esto es una propaganda. Gente que te decía, esto no es una propaganda. Para nada es una propaganda. Y gente que te decía, esto es anti lo que los otros dicen que en teoría es. Con otras cosas decían, es como que esto es muy pretencioso. Otros te decían, esto no es lo suficientemente pretencioso. es que Esto no es tiene, pretencioso. técnicamente igual lo siento bien, de mamadores para mamadores, de cinéfilos mamadores para cinéfilos mamadores. O sea, yo La aprecio. duración, el visión, hasta los créditos, ¿no? Bueno, eso lo rescato, me gusta cómo están los créditos, pero se toma su tiempo y Es hay que muchas referencias. no sé si es, o sea, tú sabes más de cine que yo, entonces te podría decir, pero yo no lo sentí como que pretencioso, sino ambicioso. Tal vez, O sea, no necesariamente, o sea, siento que tenemos esta idea de falsa humildad, ¿no? Es como que no puedes ser ambicioso porque no eres ambicioso, eres pretencioso. Y deberías ser alguien humilde con el cine y lo que tratas y qué sé yo. Y yo soy de, o sea, si puedes agarrar una vista visión, no le vas a decir que no. Pues tú, por ejemplo, si te dijeran, che, tengo una vista visión, ¿quieres filmar algo con eso? Vos dirías, no, es pretencioso, es de mamadores. claro, eso es que veía entrevistas que él decía que justificaba su uso de el VistaVision porque era muy de época, digamos, o sea, Ujú. quería retratar la época y como en los años 50 no había, o sea, se usaba VistaVision, entonces se usaba VistaVision. También hablaban de incluso el manejo de la cámara, porque no había Steadicams, así que cámara al hombro, y sí se nota con esas persecuciones del inicio y del final, en las que no sabes qué está pasando. Pues con un demonio no se ve nada. Exacto. Así que técnicamente por eso les han quedado un poco mamadoras. Pelis como Anora me gustaron mucho. No, Anora no es pretenciosa. O sea, viendo eso, digamos, no tiene ganas de, uy, no, mira, puedo hacer este planazo con un iPhone 1. No, no se podía, digamos, pero no creo que, te lo pongo así, es como que puedes tener una bonita presentación de PowerPoint o meterle 5 horas más y ponerle tu presentación que tiene transiciones y diferentes colores y animación. Y no creo que sea inherentemente pretencioso, ambicioso sí, pero tampoco es malo, o sea, de eso también se trata el cine, ¿por qué no quisiera ser ambicioso con Sí, eso también lo rescato, ¿no? Porque en este contexto en el que todas las películas son tan dinámicas, tan rápidas y tienen que tener ritmo y no duran más de 1 hora y 20 o 2 horas y 10. Bueno, me acuerdo que justo hubo una charla entre Sean Baker y Corbett y le decían, ¿cómo lo hiciste para vender tu peli a 3 horas 20, digamos? Y él decía, como que yo desde un principio la vendí así porque supuestamente Sean Baker le han hecho firmar un contrato para que dure menos de 2 horas y 20. O sea, él quería 2 horas y 20 y él no ha dicho, no, 2 horas y 10, algo así. Y hasta mucho menos tiempo. Y sí se aprecian, ¿no? Esos riesgos en pleno 2025. Sí, porque todo tiene que ser rápido, flash, y por eso también me gusta, por ejemplo, que no tiene un clímax, digamos, eh, todo el tiempo. O sea, Mm, realmente te tienes que tomar el tiempo de ver toda la peli y ni siquiera es el final de la peli el clímax. El epílogo es totalmente rayante, siempre muy a propósito, justamente por esa idea de no te voy a recompensar por lo que estás haciendo, que nos hemos acostumbrado mucho, ¿no? De acción, flash, guau, guau. Y es raro, por ejemplo, a mí me cuesta mucho ver series ahora porque me aburro súper fácil. Todo es TikTok y me aburro súper fácil. Pero con esta es como que creo que el no haberme dado la recompensa de algún crimen durante 4 horas ha hecho que me enganche. Porque yo ya. dije, por ahí no me dormí. Así, o sea, sé que me hubiera gustado verla porque también amo a Jim Brody. Físicamente, no como persona. Ya. A ese se lo usa y se lo descarta. Ya. eh, eh, yo en serio tenía miedo de que no lo iba a poder hacer. O sea, que mi atención dispersa
Y Voy iba a a estar sacar el en celu, sí, así. exacto, o sea, tenía mucho miedo de que eso pase y no, así que gana. Y salí de ahí, estaba agotada emocionalmente, no porque es mala, sino porque me pareció buenísima. Y mi papá igual, así, me acuerdo que lo primero que me dijo fue de, bueno, el cine no ha muerto. Y yo de, sí, ya. Bien, sí. Y por eso me ha gustado tanto, digamos. No es perfecta, especialmente con cosas de guión y con lo interpretable que es como que, como te digo, es polarizante porque hay gente que te dice es pro tal cosa, es anti tal cosa, no es nada de eso, no te muestra nada, yo no lo vi así. Y creo que evoca mucho la subjetividad de cada persona cuando lo ves. Y eso también me parece bien, o sea, porque o fue muy cobarde en dar su opinión o mostrar una posición frente a las cosas que te muestra, o fue un genio porque dice, son temas complejos, mejor no doy una respuesta yo, debatan ustedes. Por eso a mí me encanta, yo sí lo recomiendo, no es, en serio no es para todo el mundo, o sea, sí me imagino un par de personas que se aburrirían muchísimo Ya. por verla, o sea, no la recomiendo para todo el mundo, especialmente por lo que es larga y como no tiene picos de adrenalina, creo que sí puedo creer que mucha gente en algún punto diga, "Ah, sí, ya no, ya está, hasta aquí. Pero yo sí la recomiendo. Y con eso cerramos El Brutalista. Brutal.